Lo que voy a compartir contigo no es algo fácil de contar ni de escuchar, pero creo que es importante. Es una historia que cambió mi vida de maneras que nunca imaginé posibles. ¿Sabes? Hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente solos, incomprendidos, momentos en los que incluso aquellos que deberían estar a nuestro lado, apoyándonos incondicionalmente, parecen darnos la espalda. Así fue exactamente como me sentí cuando decidí compartir mi experiencia con mi familia. Necesito contarte algo muy personal, pero debo mantener mi anonimato. No es fácil exponer algo tan íntimo, tan transformador, sabiendo que las reacciones pueden ser, impredecibles. Mi propia familia, ellos no me creyeron. ¿Puedes imaginarlo? Las personas que te vieron crecer, que deberían apoyarte sin importar lo que suceda, simplemente descartaron mi experiencia como si fuera una mentira, o peor aún, un delirio. Cuando decidí compartir mi experiencia con ellos, me llamaron loco. ¡Loco! Como si lo que viví pudiera explicarse con algún diagnóstico psiquiátrico o con un episodio temporal. Mis propios padres, con quienes ya no hablo, intentaron convencerme de que buscara ayuda. No una ayuda de comprensión o apoyo, sino ayuda médica, como si estuviera enfermo por haber vivido algo que ellos no podían entender. Y no se detuvo ahí. Incluso me obligaron a hablar con el pastor de la iglesia. Imagínate, como si una experiencia espiritual profunda pudiera ser juzgada y catalogada por alguien que nunca vivió algo similar. El pastor pobre intentó convencerme de que lo que había experimentado era obra del mal, que estaba siendo engañado por fuerzas oscuras. Pero, ¿cómo podría ser? El amor que sentí, la paz, ¿cómo algo tan puro podría provenir de un lugar malo? Es difícil, ¿sabes? Es difícil para las personas aceptar que Dios puede mostrarnos cosas que van más allá de lo que conocemos aquí en la tierra. Parece que para muchos la fe tiene límites muy bien definidos, fronteras que no pueden cruzarse. Pero, ¿y si Dios quisiera mostrarnos más? ¿Y si hubiera más en la existencia de lo que podemos ver o tocar? Puedes usar mi historia en tu canal, pero, por favor, mantén mi nombre fuera de esto. Las personas, muchas veces, reaccionan de maneras impredecibles cuando escuchan relatos de experiencias cercanas a la muerte, y no quiero ese tipo de negatividad en mi vida. Ya he tenido suficiente de eso con mi propia familia. No necesito que desconocidos también me juzguen. ¿Sabes? Es curioso cómo pueden ser las personas. Algunas escucharán mi historia y sentirán esperanza, consuelo. Otras dudarán, cuestionarán cada detalle, y algunas, lamentablemente, reaccionarán con miedo o incluso con enojo. Es como si la idea de que pueda existir algo más allá de esta vida fuera una amenaza para ellas. Pero no debería ser así, ¿verdad? Ahora, antes de comenzar a contar realmente lo que pasó, quiero pedirte un pequeño favor. Si estás viendo esto en un video, aprovecha y dale a me gusta. Parece una tontería, lo sé, pero eso ayuda mucho a difundir historias como la mía. Y si conoces a alguien que quizás necesite escuchar algo así, alguien que esté pasando por momentos difíciles o cuestionando el sentido de la vida, ¿por qué no compartirlo? A veces una historia puede cambiarlo todo. Y no te olvides de suscribirte al canal para recibir más relatos como este. Créeme, no estás solo en tus experiencias ni en tus preguntas. Hay más personas por ahí con historias increíbles que contar. Y entonces, vamos con mi experiencia. Prepárate, porque lo que voy a contar puede parecer increíble, pero juro por mi vida que cada palabra es verdad. Todo comenzó en 2005. Era una época diferente, ¿sabes? La música estaba cambiando, la tecnología comenzaba a dar sus primeros pasos hacia lo que conocemos hoy. ¿Y yo? Yo era solo un universitario más, lleno de sueños y, claro, con esa sensación de invencibilidad que solo los jóvenes tienen. Vivía en una residencia cerca de la universidad. Ya sabes cómo es, ¿no? Esa libertad de estar lejos de los padres por primera vez, haciendo nuevos amigos, descubriendo quién eres, o al menos creyendo que lo estás descubriendo. Y como cualquier joven de esa edad, me perdía en las fiestas. Era casi un ritual, ¿sabes? Clases durante la semana y los fines de semana era el momento de desahogarse. Mira, hubo una noche, y déjame decirte, a primera vista, parecía ser una noche como tantas otras. Salí con mis amigos a beber, estábamos celebrando... ¿Qué era? Ya ni me acuerdo. Tal vez el fin de los exámenes, o el cumpleaños de alguien, o quién sabe, quizás solo porque era viernes. En esa época, cualquier excusa era buena para salir de fiesta.
Terminé bebiendo demasiado, mucho más de lo normal. Y créeme, eso ya era un problema, porque incluso para mí, que no tenía los hábitos más saludables, fue demasiado. Íbamos de bar en bar, riendo, cantando, haciendo esas bromas de universitarios que, en el momento, parecen lo más importante del mundo, pero al día siguiente apenas puedes recordarlas. De repente, sentí un calor extraño, un calor desde adentro, ¿sabes? No era solo el alcohol, era algo diferente. Necesitaba salir, necesitaba aire. Recuerdo haberle dicho a mis amigos que ya volvía, pero, honestamente, no estoy seguro de si lo dije de verdad o si solo lo imaginé. Cuando el aire frío de la noche tocó mi rostro, por un breve momento, pensé que iba a mejorar. Me apoyé en la pared, respiré hondo. El mundo seguía girando, pero yo estaba allí, intentando detenerlo. ¿Has tenido esa sensación de que, si cierras los ojos bien fuerte, cuando los abras todo va a estar normal otra vez? Así me sentía exactamente. Cuando pensé que había recuperado el control, o al menos lo suficiente como para no caerme, volví al bar. Pero, mis amigos, ellos se habían ido. Simplemente desaparecieron. Más tarde supe que pensaron que yo ya había vuelto a la residencia. Estuve caminando por la discoteca, por un tiempo, algo perdido, algo confundido. ¿Alguna vez te has sentido completamente solo, en medio de una multitud? Así, exactamente así me sentía. Personas bailando, riendo, divirtiéndose, y yo, ahí, buscando rostros familiares que ya no estaban. Después de unos 20 minutos, que parecieron una eternidad, decidí irme, regresar a las residencias. Y fue entonces cuando todo empezó a confundirse aún más. El camino de vuelta, que conocía tan bien, parecía diferente esa noche. Las calles parecían más largas, las luces más brillantes y al mismo tiempo más distantes. Era como si estuviera caminando en un sueño, ¿sabes? Ese tipo de sueño en el que quieres llegar a algún lugar, pero nunca lo logras, no importa cuánto camines. Me detuve en una parada de autobús en el camino. Ni siquiera sé por qué me detuve ahí, para ser honesto. No había autobuses a esa hora de la noche. Quizás solo era el cansancio, el alcohol, no lo sé. Me senté en el banco, solo para descansar, solo por un minuto. Al menos eso fue lo que pensé. Solo voy a cerrar los ojos por un segundo, me dije. Y me acosté. No tengo idea de cuánto tiempo pasó realmente. Pudo haber sido minutos, horas o días. El tiempo, como descubriría pronto, es un concepto mucho más fluido de lo que imaginamos. Me desmayé. Así de simple. Un momento estaba consciente y al siguiente comenzó la experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Cuando desperté, o al menos pensé que había despertado, me vi flotando sobre el banco. Sí, escuchaste bien, flotando, como si la gravedad simplemente hubiera dejado de existir para mí. Fue extraño, pero no sentí miedo. De hecho, la ausencia de miedo fue una de las cosas más sorprendentes de toda la experiencia. En ese momento, me di cuenta de dos cosas que me dejaron intrigado. Primero, ya no estaba borracho. Toda esa sensación de mareo, esa confusión mental causada por el alcohol, había desaparecido por completo. Me sentía más lúcido que nunca. En mi vida, la segunda cosa, estaba mirando mi propio cuerpo, ahí, tendido. Imagínate la escena. Yo, o al menos la parte de mí que consideraba ser yo, flotando a unos metros del suelo, mirando hacia abajo, viendo mi cuerpo físico, recostado en el banco de la parada de autobús. Parecía una escena de película, ¿sabes? De esas películas de ciencia ficción que uno ve y piensa, eso nunca pasaría en la vida real. Bueno, estaba pasando conmigo, pero, curiosamente, eso no me asustó. Pensarías que ver tu propio cuerpo desde afuera sería aterrador, ¿verdad? Pero no lo fue. No sentía ninguna conexión con el cuerpo que había dejado atrás. Era como mirar un viejo abrigo que ya no usas. Lo reconoces, sabes que es tuyo, pero no sientes ningún apego especial. De hecho, sentí una libertad increíble, una sensación de paz, como si siempre hubiera debido ser así. Era como si por primera vez en mi vida estuviera experimentando lo que realmente significaba estar vivo. Parece contradictorio, ¿verdad? Sentirse más vivo cuando técnicamente, no vivo,
en el sentido convencional. Miraba a mi alrededor y me di cuenta de que podía ver todo, al mismo tiempo, en 360 grados. No era como la visión normal, limitada a lo que tenemos frente a nosotros. Podía ver todo, en todas las direcciones, simultáneamente. Era como si el tiempo y el espacio hubieran perdido su sentido. Las reglas que conocía, las leyes de la física que había aprendido en la escuela, parecían ya no aplicarse. Y entonces, detrás de mí, sucedió algo increíble. Apareció un túnel en el aire, como si estuviera flotando a algunos metros de altura. No era un túnel físico, no como los que conocemos. Era más como una apertura en la misma realidad. Imagina, una puerta que se abre en medio de la nada, llevándote a un lugar más allá de nuestra comprensión. Supe, instantáneamente, que debía entrar. No fue un pensamiento consciente, ¿sabes? No fue como si una voz me hubiera dicho, «Oye, entra ahí». Era más bien un conocimiento profundo, instintivo, como si algo me llamara, me atrajera hacia ese túnel. Comencé a flotar por el túnel, suavemente al principio. Era como ser llevado por una corriente gentil, pero poco a poco fui ganando velocidad. La sensación, no puedo describir completamente la sensación que me invadió en ese momento, mientras me lanzaba hacia lo desconocido. Era una mezcla de emoción, curiosidad y una paz profunda. ¿Sabes cuando estás a punto de hacer algo realmente importante? Algo que sabes que cambiará tu vida y sientes esas mariposas en el estómago. Esa buena ansiedad, era algo así, pero multiplicado por 1000. El tiempo parecía haber dejado de existir. No sé cuánto duró ese viaje por el túnel. Pudo haber sido segundos o milenios. Y de alguna manera, sabía que estaba lejos, muy lejos de la Tierra. No era un conocimiento basado en distancia física. Era más bien una certeza interior de que había dejado atrás no solo mi cuerpo, sino todo el mundo que conocía. Fue entonces cuando, a lo lejos, apareció una luz. Al principio, era solo un punto diminuto, como una estrella distante, pero a medida que me acercaba, esa luz crecía y seguía creciendo más. Y es difícil de explicar, pero el amor que sentí al acercarme a esa luz fue algo que las palabras nunca podrían realmente traducir. ¿Sabes? Usamos la palabra amor con tanta facilidad en el día a día. Decimos que amamos la comida, que amamos una película, que amamos a las personas, pero lo que sentí ahí era el verdadero significado de esa palabra. Era un amor tan puro, tan intenso, tan completo, que hacía que todo el amor que había experimentado en la tierra pareciera una pálida imitación. Era como si cada célula de mi ser fuera llenada por ese sentimiento, como si me estuviera sumergiendo en un océano infinito de puro amor y aceptación. Aunque viviera 1000 años, con millones de palabras a mi disposición, jamás podría transmitir la inmensidad de ese sentimiento a alguien que nunca lo ha experimentado. Es como tratar de describir los colores a alguien que nació ciego. Puedes usar metáforas, comparaciones, pero nunca lograrás capturar completamente la esencia de la experiencia. Déjame contarte cómo continuaron las cosas. Cuando me acerqué más a esa luz, fue como si todo el universo me abrazara. Pero no era solo un abrazo común, de esos que damos a nuestros amigos o familiares. Era algo que llenaba cada parte de mí, como si el amor fuera tan intenso que pudiera tocar cada fibra de mi ser. Imagina, ser abrazado no solo físicamente, sino emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, todo al mismo tiempo. Mientras me dejaba llevar por esa sensación increíble, algo aún más sorprendente ocurrió. Vi a un hombre viniendo en mi dirección. Vestía una túnica blanca, pero no era un blanco común. Era como si la propia luz estuviera tejida en el tejido, creando un brillo suave y reconfortante. Y su sonrisa, esa sonrisa, era la más acogedora que he visto en toda mi vida. ¿Sabes esa sensación de volver a casa después de un largo viaje? Esa sensación de confort, de pertenencia. La sonrisa de ese hombre transmitía todo eso, y mucho más. Lo más increíble es que ni siquiera necesitaba abrir la boca, pero sabía que me estaba hablando. Las palabras eran como si surgieran directamente en mi mente. No eran sonidos, no eran imágenes, eran pura comprensión.
Dijo, «He estado esperándote, hijo mío». En ese momento, sentí una mezcla de emociones tan intensa que es difícil de describir. Era alegría, sorpresa, confusión y una paz profunda, todo al mismo tiempo. Estaba confundido y pregunté, «¿Usted me ha estado esperando?». Él sonrió de nuevo, y esa sonrisa era como si todo el amor del universo estuviera concentrado allí. Respondió, «Sí, lo he estado. Y ya que vas a preguntar, sí, soy yo. Jesús es el nombre por el que me conoces, pero soy llamado de muchos nombres». ¿Pueden imaginar lo que es estar frente a alguien de quien has oído hablar toda tu vida, sobre quien has leído, pero nunca realmente esperabas encontrar cara a cara? Es abrumador. Tenía tantas preguntas, tantas cosas que quería decir, pero al mismo tiempo sentía que todas las respuestas ya estaban allí, de alguna forma. En ese momento, él me explicó que había sido elegido para encontrarlo allí porque mi vida estaba en un punto crítico, en un momento en que mis próximas decisiones definirían todo mi futuro. ¿Qué decisiones?, pregunté casi sin entender del todo. Después de todo, solo era un estudiante universitario, viviendo día a día, sin grandes planes ni ambiciones. Jesús puso su mano en mi frente y fue como si fuera transportado a otra realidad. De repente, ya no estaba en ese lugar de luz, sino en un consultorio médico. Era yo, pero mayor, quizás 20 o 30 años en el futuro. Me vi sentado frente a un médico. Su rostro era una mezcla de compasión y preocupación. El doctor me decía que mi hígado estaba fallando, consecuencia de todos los años de abuso de alcohol. Podía sentir el peso de esa noticia, la sensación de arrepentimiento y miedo que se apoderaba de mi yo futuro. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Jesús me mostró otro camino. En ese segundo futuro, tenía la misma edad, pero era una persona completamente diferente. Estaba saludable, con un brillo en los ojos que reflejaba paz y propósito. En esa visión, trabajaba como asistente social en una oficina simple, pero acogedora. Me vi conversando con jóvenes, ofreciendo apoyo, orientación. Era como si cada palabra que dijera hiciera una diferencia real en la vida de esos adolescentes. Estaba ayudando a jóvenes en riesgo, aquellos que más necesitaban una mano amiga, alguien que creyera en ellos. Era fascinante ver esos dos futuros tan distintos lado a lado. En uno, era la personificación de mis peores miedos y hábitos destructivos. En el otro, era como si hubiera encontrado mi verdadero propósito, haciendo una diferencia en el mundo, de una manera que nunca había imaginado ser capaz. Cuando él retiró la mano de mi frente, me sentí aturdido. Era demasiada información para procesar de una vez. Tantas emociones, tantas posibilidades. Me quedé en silencio por un momento, tratando de entender todo lo que había visto y sentido. Finalmente, encontré mi voz nuevamente y pregunté, ¿pero por qué yo? Mucha gente bebe, mucha gente se pierde. ¿Por qué fui elegido para ver estos futuros? Jesús me miró, con esa paz infinita en los ojos, y respondió, cada pieza de un rompecabezas tiene su lugar único. No siempre sabemos por qué una pieza es tan importante, pero sin ella, la imagen nunca queda completa. Así es la vida. Has sido elegido para ser mostrado ahora. Aquellas palabras resonaron profundamente en mí. Era como si, por primera vez, entendiera que mi vida tenía un propósito mayor, incluso si no podía ver completamente cuál era ese propósito. Sentí una mezcla de gratitud y responsabilidad. Gratitud por haber sido elegido para esta experiencia increíble, por haber recibido esta oportunidad de cambiar mi camino, y responsabilidad porque ahora sabía el impacto que mis elecciones podían tener, no solo en mi vida, sino en la vida de otras personas. Todavía había una última pregunta en mi mente, una de esas preguntas que todos querrían hacer si tuvieran la oportunidad de hablar directamente con Jesús. Así que, antes de volver, pregunté, Jesús, durante toda mi vida he oído que vas a regresar. ¿Puedes decirme cuándo será? Él me miró, con ternura, esa mirada que parecía contener toda la sabiduría del universo, y dijo, «Solo mi Padre sabe la respuesta, hijo mío». En ese momento, entendí que algunas cosas están más allá de nuestra comprensión, y que tal vez la belleza de la vida radica precisamente en vivir cada día como si fuera el último,
haciendo lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. El viaje de regreso por el túnel comenzó. Era exactamente como la ida, solo que al revés. La luz se iba alejando y sentí como si me estuvieran jalando de vuelta a mi cuerpo, a la realidad que había dejado atrás. A medida que me acercaba a la tierra, comencé a ver mi cuerpo de nuevo, allí, tumbado en el banco de la parada del autobús. Y sabes, parte de mí no quería volver, quería seguir en la luz, en ese lugar de paz y amor incondicional. Pero el túnel detrás de mí se cerró y sentí una fuerza que me jalaba de regreso. Con un chasquido, fui arrojado de vuelta a mi cuerpo. Desperté, temblando de frío, pero completamente sobrio. Era como si todo el alcohol hubiera sido drenado de mi sistema. Miré alrededor, desorientado. El mundo parecía el mismo, pero yo estaba completamente cambiado. Sin saber qué pensar, volví al alojamiento y me fui a dormir. Pasé los días siguientes en un estado de confusión y profunda reflexión. ¿Cómo regresas a tu vida normal después de una experiencia así? ¿Cómo le explicas a las personas algo que es casi imposible de poner en palabras? En las semanas que siguieron, encontré el valor para contarles todo a mis padres. Pensé que entenderían, que estarían felices de saber que había pasado por algo tan transformador, pero fue todo lo contrario. Me llamaron loco, pensaron que estaba usando drogas, que había tenido algún tipo de alucinación. Mi madre lloró, mi padre se enfureció. No podían, o no querían, entender que lo que había vivido era real y significativo. Y no se detuvo ahí. Incluso trajeron al pastor para que me aconsejara. Recuerdo el día en que vino a nuestro apartamento. Se sentó conmigo en la sala, con esa mirada de preocupación mezclada con desconfianza. El pastor dijo que estaba poseído, que eso era obra de Satanás. Imagina, algo tan bello, tan lleno de amor y luz, llamado obra de las tinieblas. Fue doloroso escuchar eso, especialmente de alguien a quien respetaba, alguien que pensé que entendería mejor que nadie. Fue entonces cuando mi vida realmente cambió. Me di cuenta de que no podía contar con las personas que creía que siempre estarían a mi lado. Corté el contacto con mis padres. Fue una decisión difícil, dolorosa, pero necesaria. Sabía que, para seguir el camino que había visto en mi visión, necesitaba alejarme de las influencias negativas, incluso si esas influencias eran mi propia familia. Dejé de beber, por completo, ni una gota de alcohol. Abandoné las fiestas, los ambientes que antes formaban parte de mi rutina. Al principio fue difícil, ¿sabes? Te encuentras solo, sin tus antiguos amigos, sin los lugares que solías frecuentar, pero poco a poco fui encontrando nuevas maneras de vivir, de divertirme, de relacionarme con las personas. Y, para ser honesto, mis notas en la universidad mejoraron mucho. Era como si hubiera ganado una nueva claridad mental, una capacidad de enfoque que nunca había tenido antes. Las clases que antes parecían aburridas o demasiado difíciles, de repente tenían sentido. Me vi apasionado por el aprendizaje, ansioso por absorber todo el conocimiento que pudiera. Perdí algunos amigos en este proceso, claro. Cuando cambias tan drásticamente, las personas a tu alrededor no siempre entienden o aceptan. Muchos se alejaron, molestos con mi nueva manera de ser, con mi negativa a participar en las antiguas fiestas. Pero, ¿sabes algo? Me di cuenta de que aquellos que se alejaron solo estaban allí porque compartían los mismos hábitos destructivos. No eran verdaderas amistades, eran más cómplices en una vida que no me llevaría a ningún lado. Esta experiencia, a pesar de todo, me transformó, y ahora soy solo una pieza, tratando de encontrar mi lugar en el rompecabezas más grande que es la vida. A veces me encuentro pensando en aquellas palabras de Jesús sobre cómo cada pieza tiene su lugar único. Me pregunto, ¿cuál es exactamente mi lugar? ¿Cuál es mi papel en este gran diseño de la existencia? ¿Sabes? No es fácil vivir con el conocimiento que recibí. Hay días en que me siento bendecido, iluminado, como si hubiera sido elegido para algo especial. Pero hay otros días en que el peso de esa responsabilidad parece aplastar mis hombros. Días en que me pregunto si no habría sido más fácil seguir en la ignorancia, viviendo una vida común, sin la carga de ese conocimiento. Pero entonces, recuerdo aquella luz, ese amor incondicional que sentí,
Y sé que no cambiaría esa experiencia, por nada en este mundo. Me dio un propósito, una dirección que nunca habría encontrado solo. Entonces, después de todo eso, finalmente me gradué. No fue fácil, ¿sabes? Terminar la universidad mientras pasaba por una transformación tan profunda. Hubo momentos en que pensé en rendirme, en simplemente dejar todo y seguir un camino completamente diferente. Pero algo dentro de mí, tal vez esa visión del futuro que Jesús me mostró, me mantuvo en el camino. Decidí comenzar una nueva fase de mi vida y me mudé a una gran ciudad en Estados Unidos. Fue aterrador al principio, dejar atrás todo lo que conocía, aunque mucho de eso ya no formara parte de mi vida, y comenzar de cero en un lugar nuevo. Pero sabía que era necesario. Era como si estuviera siguiendo un llamado, una voz silenciosa que me guiaba. Ahora, trabajo como asistente social, exactamente como vi en aquella visión. Cada día, cuando entro a mi oficina, recuerdo aquella escena que Jesús me mostró. Es surrealista, ¿sabes? Ver algo que antes era solo una visión, hacerse realidad ante tus ojos. Ayudo a jóvenes en situación de riesgo, aquellos que más necesitan una mano amiga, alguien que crea en ellos. Y, ¿sabes algo? Cada vez que miro a los ojos de uno de esos jóvenes, cada vez que veo un destello de esperanza surgir, donde antes solo había desesperación, siento que estoy exactamente donde debería estar. No es un trabajo fácil, lejos de eso. Hay días en que vuelvo a casa emocionalmente exhausto, cargando el peso de las historias que escuché, de las vidas rotas que traté de ayudar a sanar. Pero también hay días en que recibo un abrazo de gratitud, o un simple gracias susurrado, y sé que hice la diferencia. En esos momentos, siento esa misma luz que experimenté en mi viaje, ese mismo amor incondicional, fluyendo a través de mí para tocar otras vidas. Pero, ¿sabes? A pesar de hacer esto todos los días, todavía no comprendo completamente dónde encajo en este gran rompecabezas que es la vida. No sé exactamente cuál es mi papel final o cómo formo parte de esa imagen más grande. Es como si hubiera visto un destello del cuadro completo, pero ahora estoy de vuelta tratando de entender mi parte en él con una visión limitada. Lo que sé, de corazón, es que estoy aquí para algo más grande, y soy parte de algo glorioso, incluso en los días difíciles, incluso cuando las dudas me asaltan, me aferro a esta certeza. Es lo que me mantiene avanzando, es lo que me da fuerzas para continuar, incluso cuando el camino parece incierto o aterrador. Cada día, cuando trabajo con estos niños y adolescentes, doy lo mejor de mí. Recuerdo aquella visión que Jesús me mostró, y me pregunto, tal vez uno de esos niños sea la razón por la cual fui elegido para ver mi futuro. ¿Quién sabe? Tal vez sea uno de ellos quien necesite de mí más que cualquier otra persona. Solo el tiempo puede revelar esta verdad. A veces, cuando estoy aconsejando a un joven, veo en él el reflejo de lo que podría haberme convertido si no hubiera tenido aquella experiencia. Veo el dolor, la confusión, la sensación de estar perdido, que yo mismo sentí tantas veces, y es en esos momentos que siento que realmente puedo hacer la diferencia, porque estuve allí, sé cómo es, y también sé que hay esperanza, que hay un camino hacia afuera de esa oscuridad. ¿Sabes? Muchas veces me pregunto sobre las personas que cruzan mi camino. ¿Será que aquel adolescente rebelde que atendí ayer es la razón de toda mi jornada? ¿O tal vez sea la chica tímida que apenas puede mirarme a los ojos, pero que sé, tiene un inmenso potencial dentro de sí? Cada vida que toco es una oportunidad de cumplir el propósito que me fue mostrado, de ser esa pieza única en el gran rompecabezas de la existencia. Y así es como continúa mi historia, día tras día. Cada mañana cuando despierto, recuerdo aquella experiencia, aquella luz, ese amor incondicional, y me prometo a mí mismo que llevaré un poco de esa luz al mundo, aunque sea a través de una simple sonrisa o de una palabra de aliento. Mi viaje está lejos de terminar. De hecho, siento que apenas ha comenzado. Cada día es una nueva oportunidad de aprender, de crecer, de hacer la diferencia. Y aunque nunca entienda completamente mi papel en este gran plan, sé que estoy en el camino correcto. Y así es como termina mi historia, al menos por hoy. Porque en el fondo, sé que continuará desenrollándose, transformándose, sorprendiéndome
en cada nuevo capítulo. ¿Quién sabe qué depara el futuro? Tal vez algún día tenga más que contar, más experiencias que compartir. Ustedes saben cómo es. La vida es un viaje constante, lleno de sorpresas y revelaciones. Quiero saber, ¿qué piensan de mi historia? ¿Alguno de ustedes ha pasado por algo parecido? ¿O conoce a alguien que tuvo una experiencia de casi muerte? Cuéntenme en los comentarios abajo. Sus historias, sus perspectivas, son tan importantes como la mía. Y claro, hasta el próximo video. Cuídense, manténganse seguros y sigan siendo bendecidos. Recuerden siempre, cada uno de ustedes es una pieza única e insustituible en este gran rompecabezas que llamamos vida. Nunca lo olviden.